Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos. Y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo. Todo el mundo comprará y venderá así. Todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero ni Jesús, el Señor, no vencerá, Él reinará. Amén. Amén. Entonces esta palabra yo la traigo ahora y de verdad espero con todo mi corazón la reciban y la atesoremos en nuestro corazón, porque la verdadera razón por la cual nosotros estamos aquí reunidos es Cristo Jesús. La razón por la que la iglesia está es Cristo Jesús. La razón por la cual nosotros existimos, vivimos, es porque Él nos ha permitido conocerle a Él. Es porque Él abrió nuestros ojos un día cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nos ha permitido ser parte de su gloria, que es tan bueno, que es tan precioso poder ser parte de ese reino maravilloso en el cual nosotros ahora tenemos esa esperanza en la vida eterna. Entonces yo leí esta palabra y yo digo, Señor, pues necesito que seas tú guiándome, quiere hablar. Entonces una de las cosas que he estado meditando, que el Espíritu ponía en mí, es que lamentablemente en estos tiempos la iglesia está sufriendo aún más y más ataques, tribulación, y como dice la Escritura, ¿verdad?, que vamos a sufrir y padecer por causa de Él, que van a venir momentos cada vez más difíciles, y el pastor lo estaba diciendo. Decimos, no va a ser mejor, sí va a ser mejor, pero si yo sigo esforzándome, si sigo creyendo en Él y no desmayo, porque si desmayo, pues en vez de que sea mejor, va a ser peor, lamentablemente. Y lamentablemente en estos tiempos la iglesia está viviendo en ese tiempo de que hay división, de que en vez de afirmarnos, de creer más, hay desánimo. Y en vez de querer seguir perseverar, quiere venir debilidad. Entonces, yo puse por título la verdadera fe en Cristo Jesús. Porque creer es confiar, es tener fe. Y la fe es obediencia, es seguridad y es confianza. Y decía en este capítulo que estábamos leyendo en el 38, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces es necesario, para que seamos hijos, discípulos, estemos activos en una iglesia, es necesario creer en todo momento, con todo nuestro corazón, en Jesús. Sabemos que Él es nuestro Maestro, sabemos que Él es el que nos guía, sabemos que Él es el que ha preparado camino para que nosotros caminemos, para que nosotros sigamos sus pasos. Pero ¿qué pasa muchas veces cuando nosotros llegamos en un momento de tribulación? Yo no sé si le ha pasado quizás a mí, pero en vez de en mis primeros pasos en el Evangelio, de afirmarme, en vez de decir, Señor, yo puedo porque tú estás conmigo, yo creo en ti, lo que acontecía era que venía esa aflicción en mi corazón. Entonces se formaba aquella tormenta, como le pasó a Pedro, ¿no?, que desvió su mirada en el Señor. Pero ¿qué dice la Escritura? Que el que cree en mí, como dice la Escritura, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces yo estaba meditando en esto. El Señor nos ha llamado para ser ríos, no para que seamos un pozo estancado de agua, viviendo en nuestro propio yo, viviendo en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que es bueno para mí, en lo que conviene para mí, en lo que creo yo necesario para mi vida, porque esto es lo que detiene muchas veces en nosotros mismos para crecer espiritualmente, para formarnos espiritualmente como hijos y caminar bajo esa obediencia, bajo esa sumisión con los que Dios ha puesto como nuestros pastores. Es precisamente eso, que al no creer en las Escrituras, que al no poner nuestra mirada en el Señor, nos desviamos fácilmente, y en vez de poner la mirada, el enfoque en el único que puede ayudarnos, a veces ponemos la mirada en el hombre. ¿Qué pasa cuando ponemos la mirada en el hombre?
que exigimos que el que está delante de nosotros sea tan perfecto, sea tan santo, que tiene que dar lo más que pueda para que nosotros podamos decir, yo de verdad, yo estoy viendo lo que Él está haciendo. Pero un día entendí yo, porque yo exigía mucho, yo en mi persona, yo exigía mucho ver perfección para yo caminar en esa perfección. Cuando uno me daba cuenta realmente que el perfecto estaba conmigo. Dice más adelante, dice, en el 39 dice, y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Los que iban a creer en quién? En Jesús. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces Él aún no había sido glorificado, pero ya estaba hablando aquí que nosotros íbamos a poder ser de bendición, como un canal de bendición, que nosotros íbamos a poder ser como Él, que nosotros íbamos a recibir una bendición de luz, de camino, si nosotros nos aferrábamos a Él. Dice, el que cree en mí. Entonces, como hijos, como parte de su cuerpo, hacemos muchas cosas a veces, pero también viene cansancio, también viene fatiga. Entonces, esto es el creer en Él, no es solamente decir, Señor, yo te creo, es ser como Él. ¿Qué hacía Cristo cuando Él se cansaba? Él iba a la presencia del Padre. ¿Qué hacía Cristo cuando otros venían y le insultaban? Él perdonaba porque era manso y humilde de corazón. Y aun cuando decían, no sé ustedes, ¿verdad? Pero a mí me pasa mucho que yo tuve que luchar mucho con una barrera mental que yo tenía, que no puedo, no sé, tengo miedo, no lo voy a hacer bien. En todo yo me ponía peros, no creía pues. Pero aquí dice que el Espíritu que Él ha puesto en nosotros es para perseverar. El Espíritu que ha puesto en nosotros es para ser como Él. Entonces, nuestros pastores en Lima siempre nos dicen, usted es hijo, usted no es mendigo. Y aunque lo vimos una y otra vez, en ese momento que estamos pasando por eso, se nos llega a olvidar de que somos hijos, de que tenemos ese Espíritu en nosotros, el mismo Espíritu del Cristo que lo venció todo, que no hubo nada imposible para Él. Él tenía confianza y plena seguridad en Dios, en el Padre en el que lo podía levantar, y que el Padre iba a glorificarse en Él. Él ya conocía todo lo que Él iba a vivir. Él ya sabía todos los azotes que iba a recibir. Y yo pienso que Él también nos estaba preparando de antemano para eso. Porque Él dice que nosotros íbamos a padecer a causa de Él también. Entonces, el poner la mirada en el Señor, esto es lo que yo he aprendido, lo que yo he vivido, es, a pesar de todo lo que venga en contra, es permanecer en Cristo Jesús. A pesar de todo lo que venga, porque aquí también hay otra parte donde Él dice que también Él no ha traído paz, sino espada. Entonces, muchas de las veces para servirle al Señor, el primero que se opone no es uno de afuera, sino uno que está en casa. Como dice la palabra, o sea padre, o sea madre, o hijo o hija. Porque ahí viene donde tú vas a tener que aprender a vencer, a creer con todo tu corazón que fiel y fiel el que te llamó, y que cuando tú le crees y le sirves, viene recompensa. Viene recompensa de que si tú le crees a Él, tu casa va a ser salva. Dice que cuando llega a una casa, la casa es salva. Entonces ahí me está enseñando a mí que no tengo que desviar mi mirada o enojarme demasiado o desgastarme quejándome con Dios, cuando solamente tengo que aprender a servirle a Él, a confiar en Él, a dar lo mejor de mí, porque Él se encargará de lo demás. Porque Él dará respuesta a lo demás si yo permanezco en Él, si yo creo en Él. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros dudamos? Pues lógicamente viene incredulidad en la palabra, ¿verdad? Que aunque oímos la palabra, decimos, ay Señor, yo creo que en mí no va a operar esto, o en mí no va a pasar esto, lo veo muy lejos, o lo veo casi imposible. Pero también la misma Escritura nos dice que para el que cree todo le es posible. Y si creemos, veremos la gloria de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que estamos viviendo, que la iglesia, lamentablemente nosotros, los que somos cuerpo de Cristo, no
solamente dejamos de mirar a Dios y nos enfocamos en servirle a Él solamente, sino que llega a venir tanta tentación para desenfocarnos. Entonces, a mí me ha pasado, ¿verdad?, de que ha venido tentación, digo, cuando viene un afán de que puede ser el trabajo, el mejor sueldo, pero también viene siendo más trabajo, viene siendo más cansancio. Y yo puedo testificarles que no se puede trabajar duro en tu trabajo secular y trabajar duro para Dios. Porque o sirves muy bien en el trabajo y das todas tus fuerzas. Me ha pasado que cuando yo voy a trabajar me levanto con todas las fuerzas y digo, hoy Señor, me voy a apurar, me voy a esforzar porque quiero llegar temprano a tu casa, a servirte, a adorarte. Y me esfuerzo tanto que doy toda mi energía en el trabajo, me esfuerzo tanto en terminar temprano. ¿Y qué pasa en la última casa? Ya me está doliendo la cabeza. Llego a casa y ya tengo que atender a mis hijos. Llego a casa y quizás hay un tropiezo más que tengo que hacer antes de llegar a la casa de Dios. Entonces, si yo no me esfuerzo y doy un poquito más de mí, esto me va a venir deteniendo. Pero algo muy precioso que me ha enseñado Dios es a que tengo su espíritu en mí y puedo hacer las cosas y vencer las cosas y aprender de Él, que cuando vengo delante de Él en su presencia, Él renueva mis fuerzas. Que cuando yo estoy delante de Él, mis fuerzas se renuevan. Pero ¿qué pasa si yo no conozco esa verdad? ¿Qué pasa si yo ignoro esa verdad? Fácilmente me voy a quedar en mi casa y voy a decir, hoy estoy muy cansada, fue un día muy pesado, fue un día muy largo, mis hijos necesitan bañarse, comer, mi esposo va a llegar y va a estar enojado si no estoy en casa. Mejor me voy a quedar porque también a Dios le agrada que yo esté en casa. Pero yo me pregunto, ¿cuántos días servimos en la casa de Dios y cuántos días tenemos en nuestras propias casas para atender lo nuestro? Entonces, de verdad no se puede dar todo en el trabajo y dar lo mejor también en la casa de Dios, porque tiene cansancio. Gloria a Dios para quienes lo han logrado y sé que sí se puede. Dios nos ha capacitado para muchas cosas, pero también Él va poniendo un balance en el tiempo. Si sé que tengo niños pequeños como yo de verdad yo he descuidado mucho a mis niños, pero así como yo también le he dicho a Dios, lo que yo hago para ti, Señor, yo sé que no va a ser en vano. Lo que yo hago para ti, Señor, yo sé que no es tiempo perdido, que prefiero estar en tu casa sirviéndote, a veces estar en mi casa y a veces ni siquiera atiendo tan bien a mis hijos cuando estoy en mi casa. Que como quiera ellos están ahí jugando, que como quiera ellos están ahí ya haciendo lo que es su tarea, haciendo sus deberes. Pero también el impulsarlos a ellos a ir con nosotros, estar en la presencia de Dios, es algo bien bonito. Entonces, si vemos que el trabajo es obstáculo para que demos lo mejor a Dios, yo pienso que hay como una luz roja de advertencia que nos está diciendo, confiemos más en Él, porque Él no nos va a quitar lo bueno, nomás porque sí. Quizás ese trabajo es muy bueno, pero nos lo va a quitar para darnos algo mejor si ponemos la fe y la confianza en Él. Me gusta como el pastor José, cómo ora, porque es específico. Entonces es de ser específicos con Dios. Señor, esto me está quitando mucho tiempo, necesito trabajo, necesito dinero, tú sabes que tengo que pagar esto, que yo necesito. Entonces el Señor mismo va a ir abriendo camino. Él mismo va a ir poniéndonos en donde tenemos que estar para ser fructíferos en lo que es en su obra. Entonces esto es parte de mantener la mirada, el enfoque en Él. Esto es algo que yo he aprendido en mí, ¿verdad? Entonces yo de verdad espero que sea de bendición para ustedes. Y no desconfiar de la fidelidad de Dios, porque de verdad que cuando Dios da una promesa, Él la va a cumplir. Hay un versículo que me encanta a mí decirle a Dios, aún incluso en oración, le digo, Señor, no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Entonces lo que Él habla, lo va a hacer. Lo que dice la Escritura de nosotros como hijos, como redimidos de Él, Él lo va a cumplir en nosotros si perseveramos, si seguimos fuertes, si permanecemos en Él. Si nosotros permitimos que Él
sea el que fluya en nosotros como esos ríos de agua viva. Que hay un coro que dice que no solamente serán ríos, sino que llegarán en los océanos, mares y demás océanos. Entonces es ahí donde Dios nos quiere llevar. No solamente que seamos algo pequeño, sino que con el proceso lleguemos a ser ese océano. Que Él nos use más bien y seamos parte de ese reino para más, para engrandecerse Él en nosotros. Porque realmente es Él el que nos permite avanzar, seguir caminando y seguir tomados de la mano de Dios. Es que yo les voy a pedir en que leamos Tito 3. Estamos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces, aquí lo que me causó es que dice que en otro tiempo, así vivíamos, ¿no? En otro tiempo. Pero yo he visto que en estos tiempos no es en otro tiempo, sino que aún en la casa de Dios hay envidia. Aún en los tiempos de Dios hay maldad, hay rebeldía. Dice, insensatos, rebeldes. Todo eso viene a detener la iglesia de Dios. Todo eso viene a hacer estancamiento. Eso no es para que fluya la presencia de Dios. Eso no permite que la presencia de Dios se manifieste y fluya de una manera que alimente, que edifique, que levante. El enemigo es tan astuto de usar nuestras mentes para detener y bloquear lo que Dios quiere hacer muchas veces. ¿Por qué? Porque mucha gente viene a la iglesia, en la casa de Dios, no para edificarse, sino para causar división, para poner contienda, para poner cizaña, para hablar mal del pastor. Quizás aquí no pasa, pero yo he caminado con mis pastores y me duele mi corazón. Se los cuento solamente porque de verdad pasa. Espero de verdad con todo mi corazón a que no pase. Pero esto es parte de lo que está deteniendo la casa de Dios, el crecimiento, el estar mirando al hombre y no a Dios, el estar mirando lo que está haciendo tu hermano, incluso el que está como líder. Es que es líder y no hace las cosas como tiene que hacerlo. Si yo fuera líder, yo las haría así, yo sería mejor. Y yo he aprendido esto. Señor, yo no pedí ser líder, yo no pedí ser esto. Y a veces yo en mi corazón me dolía antes cuando aún no se formaba en mí este carácter de aceptar las burlas, de aceptar rechazo, de aceptar quejas. Otra puede hacerlo mejor que tú. Y que alguien sea capaz de decírtelo directamente. Tú no sabes qué estás haciendo allí. O que escuchas que están hablando de ti, no lo estás haciendo como tiene que ser. Pero tan maravilloso es Dios que nos enseña a depender de Él y no de lo que diga el hombre. A poner la mirada en Él y decir, Señor, si tú me llamaste, tú vas a hacer la obra en mí, la vas a terminar en mí, me vas a seguir guiando. Solamente no permitas que mi mirada se ponga en el hombre, se desvíe. Solamente no permitas, Padre, que lo que tú quieres hacer en mí se detenga y se estanque. En ti voy a creer y me voy a aferrar a lo que tú tienes para mí. Amén, amén. Y yo puedo, sé que lo puedo porque dice la Escritura que me ha dado de su Espíritu. Amén. Me encantaría hablar del Espíritu Santo porque Él es el único que nos ayuda en todo, el que nos revela de las Escrituras, el que nos da fortaleza. A Cristo no le vemos en persona, pero está el Espíritu, que es lo mismo que Él estuviera aquí. Amén. El Espíritu está, Cristo está allí. Y consuela y fortalece y te dice, no temas, no temas. Dice, en el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo vencí al mundo. Un día que estaba yo pasando por algo así difícil y empecé a tener miedo. Es verdad, el Espíritu Santo no te va a decir así con esa voz, pero viene tu espíritu, esa voz de Él que dice, no temas, yo estoy contigo. Entonces, es tan maravilloso cuando nosotros aprendemos a poner la mirada en Él y decir, Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor,
Entonces nuestro trabajo como equipo, como iglesia, es de enseñar a otros. ¿Qué hacer cuando alguien viene y habla mal de tu hermano? Está hablando prácticamente mal de ti. Pues algo que he aprendido aquí de cerrarle la puerta al mal es que cuando yo oigo a alguien que está hablando mal de mis pastores, yo les digo, son hombres, están en un proceso, están caminando hacia el conocimiento también. Nuestro deber es orar por ellos. Si tú quieres recibir lo mejor de tus pastores, pídele a Dios que los use de una manera más grande y poderosa. Amén, sí. Si tú quieres recibir y ser lleno y ser empoderado, no critiques a tus pastores, al contrario, hónralos. Pídele a Dios que los use, porque dice su palabra que necesitamos de los pastores para crecer, para alimentarnos, para que cuando estamos heridos, ellos vengan y nos sanen. Amén. Dice la palabra que eso es lo que hace el pastor, viene y sana al herido, al perniquebrado. Sí, sí. Ya Dios se encargará con ellos. Entonces esto es lo que yo hago. He aprendido de Dios. He aprendido a decir, no quiero ser tropiezo, Señor, quiero ser de bendición, de verdad, enséñame a hacerlo. Y en ese caminar uno pasa muchas cosas, ¿verdad? Pero Dios siempre es bueno porque nos enseña y siempre llega a tiempo. Amén. Entonces dice esto, en otro tiempo éramos así, dice, pero aquí en el 4, en Tito 3:4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, en el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. Amén. Amén. Y en estas cosas quiero que insistas, dice, con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Amén. ¿Cuáles cosas? El creer que nosotros nos regeneramos en Él. ¿Qué es regenerar? Que voy desechando a la vieja mujer, que voy desechando lo que yo sé que no me va a edificar y lo que va a venir a estancar el crecimiento, lo que va a venir a paralizar la iglesia, lo que va a venir a darle el pan al enemigo en mi casa, lo que va a venir a robarnos nuestra propia bendición. Entonces dice que nos renovamos en Él, en el Espíritu de Él. Entonces eso es bien bonito cuando nosotros aprendemos a renovarnos en Él, aprender cada día de Él, siempre estar dispuestos a aprender algo nuevo. Y todos los días Dios quiere enseñarnos algo nuevo, todos los días Él quiere manifestar su bondad en nosotros. Entonces, ¿qué nos lleva a el renovarnos en Él? El renovarnos en Él nos lleva a confiar más en Él, a obedecerle, a estar seguros, a tener confianza en Cristo Jesús, a tener esa fe en Cristo Jesús, a confiar plenamente en su palabra, a ser uno con la palabra. Es muy difícil, pero no es posible. El hábito de aprender lo que dice la palabra de nosotros, porque entonces tendremos esa renovación. Entonces tendremos esa regeneración en nosotros, de tal manera que no nos estanquemos, de tal manera que fluya en nosotros la presencia de Dios, que fluya en nosotros el conocimiento. Hay algo que yo siempre le digo a Dios es, Señor, enséñame, quiero entender, abre los ojos de mi entendimiento. Abre los ojos de mi entendimiento para que yo conozca, para que tenga sabiduría como el rey Salomón lo hizo. Él pidió por sabiduría porque es necesario que sepamos lo que dice la palabra de nosotros, lo que el Padre tiene para nosotros. Amén. Amén. Entonces, hay recompensa cuando nosotros creemos en Dios. Hay una recompensa tan grande. El otro día nos decía nuestro pastor, cuando nosotros simplemente obedecemos, hacemos las cosas, se forma un terreno, una atmósfera.
alrededor nuestro. Se forma, y es verdad, yo no puedo testificar. Digo a veces cosas que yo me sorprendo de lo que Dios hace. Cuando no tengo, y yo voy al Padre y le soy sincera, le digo, Señor, no tengo. Siempre usa a alguien para bendecirme. Y aún para mostrarle a aquellos que no creían quién es mi Dios. Entonces, cuando en la misma casa se levanta aquello de aquella lucha, como que no está funcionando lo que estás haciendo, de nada te sirve andar para acá y para allá en las cosas de Dios. Pero cuando yo sé quién es mi Dios y en quién he creído, yo no oigo otras voces que no sean lo que diga Dios. Entonces ahí el Señor mismo avergüenza a aquel que ha querido levantarse en contra del conocimiento de Dios, a decirme lo que yo hago no sirve, no, sí sirve. Porque incluso el enemigo va a usar a nuestra familia a veces para decirnos, estás perdiendo mucho tiempo haciendo esto, andando por acá o por allá. Pero cuando ven lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, cuando ven que cuando clamamos y las cosas son hechas, cuando ven que como hijos de Dios tenemos un privilegio tan grande de que el Señor siempre nos va a dar una salida, cuando muchos dicen no se va a poder y Dios nos da la victoria, entonces ellos quedan como avergonzados, pero a la vez tapan el pan de sus bocas y a la vez creen. Conforme nosotros perseveremos, los demás vienen, porque es promesa del Padre. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Entonces ya no estamos como para detenernos mucho en que ay, es que se me hace muy difícil, o me detiene esto, me detiene aquello, sino solamente creerle a Dios, perseverar en las cosas de Dios, ser parte de su reino, ser parte de su voluntad, ser parte de su propósito. ¿Y qué es ser parte de su voluntad y su propósito? Caminar en la misma visión que Jesucristo. El de perseverar, el de llegar a la meta, el de ayudar a otros que no conocen de Él, que lo conozcan, el de decirle a aquel que es muy difícil, que tal hermano es así, ya está metido en la iglesia, el de enseñarle, no, la iglesia es un taller, la iglesia es un hospital donde estamos aprendiendo, donde Dios nos sigue sanando. Amén. Ese es el propósito. Esa es la iglesia. El de ser parte de esa visión de ir y dar a conocer lo que Jesucristo padeció y vivió en la cruz del Calvario. El de ser salvos. Yo a veces me duele mi corazón de verdad ver gente que fue usada en gran manera por el Señor y de alguna manera o de otra no sabemos por qué se detienen. Entonces ahí es donde yo siempre invito a los hermanos, oremos, no importa si lo ves muy fuerte, sigue orando por él. Sigue clamando por su alma. Y es de humildad siempre decir, sigue, oren por mí, porque yo necesito de sus oraciones. Entonces aún eso aprendemos día a día, que tenemos que orar por aquellos que son nuestros padres espirituales, que son nuestros líderes, que están con nosotros, no solo los que vienen, sino los que ya están, para que no tropiecen, para que no caigan, sino que Dios cumpla su propósito en ellos. Amén. Amén. Dice el libro de Romanos 9:33. Dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. En esta palabra estaba meditando y el ser piedra de tropiezo, para muchos a Jesús les resulta piedra de tropiezo. Entonces aquí yo le pido al Señor siempre que nos enseñe a ser sabios en esto. Piedra de tropiezo cuando la gente cree que el seguir a Dios es muy difícil. Pero gloria a Dios porque estamos nosotros para mostrarles que estamos en el mejor camino. Amén. De que no nos vamos a rendir porque Él está con nosotros.
Para muchos Jesús es piedra de tropiezo, porque muchos dicen, en estos tiempos es cuando más se va a levantar aquello de que Jesús es causa de muerte, de violencia, es causa de perdición, porque no han entendido, están en lo oculto. Pero la iglesia del Señor tiene que ser sabia y astuta para ganar esas almas, para que se cumpla lo que dice en la siguiente parte, y roca de caída. Yo estaba mirando esta parte donde dice roca de caída. Es que nosotros, cuando es mejor caer en esa roca para ser quebrantados, dice. Quebrantados es que yo voy a aceptar que necesito de Él, necesito ser renovada en Él, necesito humillarme, necesito depender de Él y no ser igual a los que están atrás, y no ser igual a los que necesitan de Él prácticamente. Entonces, esto es de seguir caminando, de seguir luchando, de decir, no, es que mi casa yo quiero que sea salva. Eso es lo que nos mueve y nos motiva a cada uno de nosotros a seguir luchando. Yo no sé usted, pero a mí lo que me motiva, y siempre lo digo, son mi familia. Dios tuvo misericordia de mí, yo conocí del Señor. Entonces yo quiero que ellos conozcan, que ellos sean salvos. Yo no quiero que mi familia vaya a esa condenación. Yo no quiero que mi familia se quede perdido. Cuando yo tuve la oportunidad de decirles, Cristo te ama, dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Entonces no seremos avergonzados, y el que creyere en Él no será avergonzado. Entonces en nada de lo que nosotros hagamos vamos a ser avergonzados, sino que el Señor siempre va a tener recompensa para cada uno que le sirve, cada uno que se esfuerza para seguir juntando. Dice también en otra parte que el que no recoge desparrama. Entonces hay que ser de los que recogemos, no de los que desparramamos, de lo que Él ya nos dio en sobreabundancia. Amén. Amén. Entonces, aquí me está faltando otro versículo. Vayamos a 2 de Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amén. Entonces, ¿qué nos ha llamado el Señor de dar testimonio? El Señor Jesucristo enseñó por parábolas, nos enseñó las leyes del reino de los cielos, el poder de Dios, que no estaríamos solos, que el Espíritu Santo estaría con nosotros, y que el que perseverara hasta el fin, ese sería salvo. Pero seguimos caminando, seguimos corriendo por esa meta, seguimos anhelando que se cumpla cada palabra que Él ha dicho sobre nuestras vidas. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Que no nos avergoncemos, sino que sigamos creyendo en Él, sigamos perseverando y seamos parte, no solamente queremos ser parte de las bendiciones y yo me quedo en la iglesia porque todo me está saliendo muy bien y gloria a Dios. También vamos a ser parte de las aflicciones. Entonces, cuando vengan esos momentos de ser parte de las aflicciones, estemos unidos, nos preocupemos por nuestros hermanos, clamemos por el que está necesitado, clamemos por el que está pasando por una situación difícil, conozcamos la necesidad de los demás, participemos de ese mismo dolor que Jesucristo participó, demos a aquel que no tiene. Esas yo pienso que es una de las cosas que también detienen mucho a veces para el crecimiento. Hasta que Dios nos enseña a dar, hasta que Dios nos enseña a que a veces no tenemos, ¿verdad? Pero si vemos otro que tiene necesidad, pues quizá yo no tengo, pero pido a Dios, oro a Dios para que Él tenga. A veces nosotros en nuestras fuerzas no podemos recompensar a cada uno conforme a lo que hace, conforme a lo que da, conforme a su entrega, las cosas de Dios. Pero Dios nos ha dado muchas armas. Tenemos muchas armas en la palabra. El de clamar, el de declarar esa palabra, el de decir, Señor, yo no tengo, pero tú tienes, tú eres el proveedor, tú eres el dueño del oro y la plata. Y entonces cuando nosotros empezamos a usar esas palabras, de usar esas promesas de Dios en nuestras vidas, podemos ver cómo Dios respalda. Podemos ver cómo Él nos honra. Cómo Él honra a su pueblo, cuando su pueblo es
es unido, cuando su pueblo camina con la mirada en Él. Amén. Entonces, para terminar, yo voy a leer, voy a invitarlos a que leamos Ezequiel 47. Ezequiel 47:1 dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del norte, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Amén. Y sigue hablando, pero lo que yo estaba mirando en estas escrituras es cómo de poquito en poquito fue, de aumento en aumento, el agua subiendo. Y ese es el Hijo de Dios que persevera. Ese es el Hijo de Dios fiel, que cree con todo su corazón en la palabra. Ese es el Hijo de Dios que pone por obra la palabra de Dios en su vida, que cree con todo su corazón que no importa lo que está pasando alrededor, Dios es fiel y siempre nos va a sacar adelante. Siempre va a estar con la diestra de su justicia, sosteniéndonos, levantando nuestra mano. Y algo que decía el pastor hoy es: van a haber momentos difíciles, pero no perdamos el enfoque en el Señor. No dejemos de creer y anhelar que de nuestro interior correrán esos ríos de agua viva. Ese es mi anhelo. Porque de nada me serviría decir: Señor, aquí estoy, y matarme y esforzarme, si no tengo la fuerza del Espíritu Santo. De eso Él estaba hablando allí. Porque es tan bonito cuando servimos con gozo en el Espíritu. Cuando yo empecé en el ministerio de los niños, y lo digo con mucho gusto y orgullo ahora, pero no fue así en un tiempo cuando me dijeron: vas a servir, como que me paralizó, porque yo estoy acostumbrada a lavar baños. Pónganme a lavar baños, pónganme a servir, pónganme a hablarle a las hermanas, pónganme, pero estar con los niños todavía no. Todavía necesito un poquito de tiempo en esto, pero cuando el Señor nos lleva en ese caminar que no queremos, es porque quiere pulirnos en esa área, es porque quiere formar nuestro carácter en esa área. Entonces dije: yo quiero ese río, ese fluir en mí, pero ¿qué pasa si yo no permito que el Señor me limpie, me purifique y saque de mí esa desesperación de que si los niños están haciendo algo, ay, ya me desesperé, esto no me gusta, esto no es para mí? Entonces yo misma estoy estancando lo que Dios quiere hacer en mí. Yo misma no estoy permitiendo que Dios haga su obra perfecta en mí. Entonces ahora yo con todo gusto y con gozo puedo decir: he enfocado mi mirada en algo que muchas veces no hacemos. Dejamos a los niños muy por allí, los niños, bueno, a ver quién se encarga de ellos.
pero es la nueva generación que viene. Y están mirando a papás, a mamás. Quizás no vienen ni papás ni mamás, porque a veces hasta los niños están primero en la iglesia y los papás no quieren ir. Pero nuestro enfoque es el que nuestros hijos vean en nosotros ese ejemplo de perseverancia. Que no estamos predicando cualquier Dios. Que no estamos creyendo en un Dios que está ahí nomás y no se mueve y no habla y no responde, sino que nuestro Dios, aunque no le vemos en forma, dice su palabra que somos a su imagen y semejanza, que Él es espíritu, que Él donde quiera que nosotros vamos, Él va, que Él nos escucha donde quiera que nosotros clamemos a Él, Él nos escucha. Entonces eso es lo que Dios nos lleva, a que no siempre vamos a ir por donde nosotros queremos ir, sino que el Señor nos va a llevar en otras áreas para formar nuestro carácter. Amén. A enseñarnos a que si en la iglesia hay un hermano que no me cae muy bien, pero el Señor lo ha llamado y por algo está allí, yo tengo que aprender o ya sea a guiarlo o a tenerle paciencia, o algo tiene que haber, pero yo soy esa pacificadora, que no en vez de hablar mal de él lo voy a criticar, porque yo no sé a quién tengo enfrente, puede ser que ahí el Señor va a hacer algo glorioso en él. Amén. Entonces si a mí me pasó de que no me tuvieron muy así, que digamos así, según yo, ¿verdad? Porque eso a veces hasta está en nuestra mente y ni es así, que creemos que no puedo, no me van a poner, yo no fui llamada para eso. Y resulta que nos ponen, entonces sí, hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Entonces no nos queda de otra, o pasas el mar rojo o te mueres ahogado allí junto con el faraón. Entonces yo digo, mi Dios es tan grande que si abrió el mar rojo delante de mí, yo tengo que caminar, confiar de que en el momento que voy caminando se va abriendo camino delante de mí, amén. Entonces pues eso es creer, el aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, el reclamar la promesa de Dios, el decirle, Señor, si tú me pusiste aquí es porque algo bueno vas a hacer en mí. Aunque yo no lo crea, Señor, ayuda a mi incredulidad, ayúdame a creer lo que tú ves en mí, porque sus pensamientos pues no son como los nuestros, ¿verdad? Entonces, creer que Él no es hombre para mentirnos, sino que Él es fiel en todo lo que Él ha hablado y ha dicho sobre nosotros, amén. Entonces, y lo último es aprender a descansar en Él, aprender a respirar, estar confiados en Él, de que Él es el que tiene control de todo en nuestras vidas, y a donde nos ha puesto, no estar estresados y haciéndolo porque me pusieron o porque es que tengo que hacerlo. Dios tiene que darnos esa gracia. Amén. Y yo no lo creía porque yo decía, no, es que yo no puedo. Pero gracias a Dios que siempre ha puesto personas ahí, mi pastora diciendo, no, es que tú estás para marcar la diferencia. Tú estás aquí para ser no como los demás, sino para ser diferente. Eres única, eres especial. No trates de ser como tal hermana, no trates de ser como tal persona. Eres única y lo que tú tienes, Dios lo va a usar para glorificarse. Sé tú misma, tú puedes. Entonces, esas palabras es aprender a descansar en el Señor, aprender a confiar en Él, como decía en el primer versículo que leímos. Creer en Él para que de nuestro interior corran esos ríos de agua viva, para que seamos de bendición. Y quizás nadie lo sabe, ¿verdad? Pero siempre hay uno que dice, yo quiero ser como tal hermano. Y quizás hay hermanos que ni siquiera se imaginaron que yo quería ser como ellos, pero yo vi algo diferente en ellos, porque Dios los usaba y ellos se dejaron usar por Dios, y había algo especial en ellos que yo decía, yo quiero ser así. Ese río ya empezaba a fluir. Ellos eran canal de bendición porque estaban dejándose usar por Dios. Entonces, pues eso es lo que quería compartir con ustedes, que somos un mismo cuerpo, nos necesitamos los unos a los otros. Confiemos en que el Señor nos llamó una iglesia nomás para que esté allí de adorno, sino que nos ha llamado para cosas mayores. Amén. Y yo de verdad me gozo siempre que veo el crecimiento de la demás iglesia, lo que está pasando, porque sé que Dios
va a terminar lo que empezó en nosotros. Amén. Amén. Así es que, pues gracias por su atención y que Dios les siga bendiciendo mucho. Gracias a mis pastores, aquí José y su esposa, Nermín, por la oportunidad. Pues que Dios nos siga bendiciendo, ¿verdad? Todo es para gloria de Él y para honra de Él. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.